Listo, estamos en vivo, en vivo. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Qué gusto otra vez estar por acá en esta plataforma de la Biblioteca Comunitaria Ambulante. Pues vamos a cerrar el mes de febrero con los viernes de lecturas nocturnas, con pues una platiquita, charlita, chismecito bien chido de las compañeras que ahorita les voy a presentar, que justamente nos van a ayudar a leer, pero no necesariamente un libro, no necesariamente letras, sino nos van a ayudar a leer una realidad, como muchas otras realidades leemos en este espacio. Recuerden que pues no solamente podemos leer libros, también podemos leer todas las cosas que se nos pongan enfrente, desde el cielo hasta la tierra, ¿no? Y entonces, pues vamos a leer realidades el día de hoy. Una de las realidades que está desde hace mucho tiempo y hasta no sé cuándo es el tema de Palestina, que me parece que esta es la primera vez que lo vamos a tocar en la ambulante. Ya era necesario nombrarlo desde aquí y les agradecemos mucho a las compañeras que abran la posibilidad de nombrarlo, de leerlo y, ¿por qué no? También como de sumarnos a ver qué se puede hacer desde nuestros territorios, a lo mejor no para solucionar Palestina, pero para solucionar los nuestros aprendiendo de allá, ¿no? Y bueno, con nosotras está y con nosotros la compañera Paula Costabal y la compañera Constanza Larenas, que más bien me gustaría que se presentaran ellas. Solamente me queda decir que estamos muy agradecidas, agradecidos y agradecidas con las compañeras por poder compartirse este día con nosotros, con nosotras, y pues que también abrazamos mucho los procesos y los proyectos que tienen en sus territorios, en Chile y en todos los lados donde ellas pues también tocan tierra y cielo, ¿no? Y pues nada, que también estamos con ustedes en lo que podamos, y siempre está bien bonito como hacer las redes necesarias para pues leer realidades, pero también para sostener estas cosas que luego uno tiene que cargarse y que hacer pues por el mundo, para el mundo y con el mundo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, gracias a las personas que están conectadas en el Zoom, en el Facebook. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Las compañeras van a platicarnos un poquito sobre el tema de Palestina. Lo que ellas nos compartieron fue la sublevación en clave intifada contra el sionismo, y ya lo van a desglosar para todas aquellas personas que no sabemos ni qué significa cada una de estas palabras. Nos van a introducir en todo esto. Y después vamos a abrir un espacio de diálogo con las personas que estén acá, pueden tomar la voz, y las personas que estén en el Facebook, por supuesto que pueden dejarnos ahí sus comentarios y preguntas, y en algún momento de la sesión podemos también abordarles con mucho gusto. Entonces, bueno, no voy a quitar más tiempo. Una disculpa porque tenemos muchos problemas de internet, bueno, sobre todo yo. Entonces, si me voy, no pasa nada, el mundo sigue y las compañeras continúan. Entonces, pues más bien les dejamos el espacio. Muchas gracias, bienvenidas, y pues nada, escuchamos y agradecemos. Adelante, chicas. Gracias, Daisy. ¿Cómo quiere comenzar? ¿Decimos el nombre del espacio? Sí, ¿no? Primero, O sea, Si no, no, le digo a Paula. ah, O sea, ok. pues presentémonos, pues. ok, ok. Eh, que yo pensaba decir primero el nombre, pero bueno, soy Constanza y o por hoy día creo que me voy a presentar como parte de Feministas Aprendiendo y como de una trayectoria y un camino como de participación, vinculación en distintos espacios, de pensar como otras formas de aprender, de desaprender y sobre todo como de prendernos.
Y bueno, como estamos hablando de la cuestión palestina, creo que también cabe decir que participo del colectivo Amor Alto al Genocidio en Palestina, que es parte como del boicot académico acá en Ciudad de México, parte también de la red de centros públicos por Palestina acá también en la ciudad, que estamos tratando también de levantar como un pronunciamiento por parte de las autoridades mexicanas sobre lo que está ocurriendo en Palestina a través del boicot desde la academia. Eso. Eso también tiene un link, ¿no, amiga? Sí, de ahí lo debería pegar. Ah, y ahora De puedo repente sacar. pegarlo también para que le sigan allá a los compis. Sí, sí. Bueno, agradecer por acá la invitación de la biblioteca comunitaria ambulante, que como que abre su llamado y uno se siente convocado, hace fogoncito siempre. Así que como, como que uno ya le llegó acá y ya no se quiere ir, porque esta es como la segunda vez que estamos juntitas y cuando hoy día, no sé, ayer como hablaba con una amiga y decía como, ¿por qué la conexión con la biblioteca? Y yo decía como, es primera vez que estoy en un espacio que pone al centro lo que para nosotras tiene que estar al centro. Y eso es como un llamado así como de llegarle siempre. Así que además, qué bonito poder abrir con Palestina, como dices tú, por primera vez en el espacio, que sean muchos más, porque la cuestión palestina traemos un pedacito así chiquito, una hebrita donde jalar y poder como pensarla, pero tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder sacar un montón de cosas porque excede desde dónde poder hablarlo. Así que vengan muchos más y otras lecturas y de otras maneras también, así que bacán. Bueno, yo soy Paula Costaval y estoy acá en este territorio nombrado Chile y vengo caminando hace ya mucho tiempo desde los espacios de autogestión, desde la educación popular, desde el cooperativismo, desde muchas luchas territoriales que son siempre finalmente como las herramientas que tenemos para poder transformar esta realidad. Así que el espacio de autoformación es un lugar que se nos hace como imperativo para aquello. Así que eso. Y con Cota Sí. Ajá. venimos ya también trabajando esto, ¿no? Como, Sí, pensaba como que quizá primero debemos haber dicho esto. Que también como de dónde viene esta propuesta, antes como de pensar como por qué lo vamos a ordenar o decir de tal manera, pensé como que algo que nos vincula de manera transfronteriza con Paula ahora, porque yo también soy nacida y criada y mal criada en ese territorio llamado Chile, tiene que ver con los espacios de autoformación, pero sobre todo desde nuestro punto de vista, lo que hemos venido trabajando, rumiando, conversando. Esto también ya hemos desarrollado como otros talleres y otros espacios particularmente sobre Palestina, pero más allá de eso, como lo que nos interesa mucho es como poder como conversar y sobre todo como a partir de eso hacerlo en colectivo. Y para eso nosotras en general trabajamos como con ciertos textos que hoy día pueden ser unos, mañana pueden ser otros, hoy día mientras conversábamos se nos ocurrieron nuevos y así. Nuestra idea justo es también como desmontar esa idea como de los textos como algo como que nos parece lejano, ajeno o intocable, sino que más bien ojalá poder aproximarnos a ellos desde otros lugares para conversar, para tomar lo que nos sirva y lo que no, bueno, seguir el camino, ¿no? Y que bueno, y sobre todo como lo que más hemos pensado es como finalmente cómo generar como metodología o formas de hacer o pedagogías que no sean solamente estos espacios como de traducciones o denunciaciones, sino que también sean espacios como para que nos movilizan a no solamente un pensamiento crítico, sino que como a un hacer, que creo que también justo se vincula mucho con lo que planteamos hoy día sobre la intifada, que no es solamente algo para observar, sino que ojalá también nos llame como a un hacer. Eso iría por ahora. lo ¿No voy a quieres? leer, Ujú. este texto lo voy a leer por si tenemos también compañeras que pueden solo escucharnos. Ujú. Entonces, los espacios de autoformación los consideramos lugares fundamentales para el encuentro y la producción de pensamiento colectivo,
Nos pensamos desde y con las bibliografías que seleccionamos, pero por sobre todo las rumiamos y tensionamos como praxis del pensamiento crítico y como metodología de desplazamientos. Entre paréntesis, emancipatorio, pues porque es lo que uno desea, pero no necesariamente provoca eso, pero quisiéramos, ¿no? Al menos desplazamientos intentamos que suceda, ¿no? Ojalá. Y Y bueno, para la ruta del como... encuentro, Ujú. Bueno, lo que tenemos pensado es, bueno, que esto sería como el espacio de apertura. También esto cabe decir que creo que al principio también pensamos que iba a ser mucho más taller, entonces también ahí como que nos tuvimos que mover nosotras de lo que estábamos pensando hacer. Entonces también vamos a incluir algunos pequeños apuntes sobre la aproximación histórica, porque eso claramente también podría ser como, no sé, un seminario extenso. No es lo que nos convoca hoy día particularmente, pero sí hay que mencionar algunas cosas que consideramos como muy importantes. Y también, bueno, y después de eso, la idea es que ya pasemos como a nuestra lectura y también como a la lectura, ojalá como compartida sobre los textos con los que queremos como incitar a la conversación. Y ya después de eso, el cierre y una despedida y un buen viernes. Mm, si quieres, dale tú, Pau. si pusimos este contexto, yo creo que este mapa es como visto y conocido por todos, yo creo, a estas alturas, yo creo que nadie lo ha dejado de ver y de impactarse, ¿no? Pero pusimos como esta pequeña ruta de fechas, porque aquí hay como una información como muy clave en términos de datos, ¿no? Eh, todo sucede al mismo tiempo y es todo parte del proyecto que es una complicidad internacional, no es como solamente un grupo de personas que se les ocurre esto, sino que hay todo un aparataje institucional que valida esto y por eso lo ponemos porque es impactante, ¿no? O sea, en 1945 se crea la ONU, en 1948 sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mismo año, la ONU aprueba la partición de Palestina para la creación de un Estado judío llamado Israel, que es el año, digamos, que la gran catástrofe que los palestinos nombran la Nakba, ¿no? Que ahí es ya la instalación y expulsión de los palestinos de su tierra. Y en 1949 la ONU crea la UNRWA para llevar ayuda humanitaria a los refugiados palestinos. Entonces, como que aquí está como una información, el hard data, digamos, de todo este aparataje con que se valida y se esconde y se difumina, digamos, todo lo que está pasando. Eh, eso, como... Qué bueno, que supongo que de todas maneras al final igual vamos a cerrar con un par de ideas sobre el sionismo, que creo que rematan también como lo que estamos viendo como en la cartografía, ¿no? Pero bueno, eso era como más lo que queríamos mencionar en términos de historia, para irnos a los textos. Em, y sobre los textos, también, como decía antes, las venimos pensando como lecturas desobedientes que permiten mirar otros planos de evidencia para desmantelar el proyecto de un Estado ocupante, que esa también sería nuestra intención de hoy día. Como leer de manera desobediente y también entender estas lecturas como lecturas desobedientes. Sí, no sé si quieres decir algo más ahí, Pau. Supongo que como que el desmantelar implica que no tenga aprobación, ¿no? O sea, como Mm, en la medida que no tenga la aprobación de todos nosotros, eso se desmantela. Entonces, el objetivo, digamos, de poder entrarle acá es mm, precisamente ir sacando todo eso que se construye como una idea finalmente donde se sigue sujetando esto, ¿no? La idea es desmontarlo y que se caiga y entonces eh, ujú. esa es la idea. Y bueno, como propuesta para esta ocasión hicimos como una convocatoria de nuestros textos leídos y subrayados. Y bueno, vamos a trabajar particularmente con este texto de Rodrigo Carmi que se llama Intifada, una topología de la imaginación popular, un libro del 2020.
y con unos textos particularmente con María Lugones, algunas de las escrituras que tiene compiladas en el libro Peregrinaje, que puse 2 libritos, solo para aclarar que me parece algo interesante que como ella, muchos de sus textos están escritos en inglés. Este texto es anterior, son textos incluso anteriores a la publicación del 2003, pero apenas fueron traducidos y publicados por la editorial del Signo, bueno, hace 4 años. Entonces eso está interesante porque hoy día recién lo estamos leyendo en español, y creo que desde mi parte creo que trae muchas como noticias y muchas cosas que creo que nos como que colaboran a seguir pensando nuestras ideas sobre revolución, sobre resistencia, sobre movimientos, etcétera. Y lo mismo, bueno, con Rodrigo, que ahí también lo vamos a ir como leyendo más. ¿Quieres decir algo más? Sí, igual Ujú, como que la información más como histórica y tal vez ujú, también como más concreta es súper como ubicable en las redes, ¿no? Como que mm, lo que traemos es una propuesta distinta de aperturar otras miradas y por eso como un apoyo desde mm, estas lecturas que nos trae, no sé, una propuesta filosófica, podría decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Y nos parecía que por ahí podíamos entrar a algo distinto que lo que ya estamos viendo, ¿no? Y que yo creo que es evidente para todos. Pero mm, hay algo ahí que está sucediendo en un presente que estamos como a destiempo, ¿no? Nos está costando pensarlo, nos está costando nombrarlo, está, nos estamos quedando sin cómo ubicarlo y, y por lo mismo como que este tallercito es seguir pensándolo juntos, no viene con ni un bloque de nada concreto, sino que muchas llavecitas y puertas ujú, para aperturar lo palestino, ¿no? Como algo mm, mucho más amplio de lo que podamos situar puntualmente de información concreta histórica y acontecimientos geopolíticos y otros, ¿no? ujú. Sí, y o sea, ahí también supongo que parte de otros talleres que hemos hecho también es como la búsqueda, o bueno, otros talleres, otros espacios, otras conversaciones, es también como la búsqueda de dar vuelta un poco como el lugar desde el cual estamos mirando los acontecimientos, en este caso de este presente. Parece que hay un presente, pero nuestro llamamiento en este caso sería como mirarlo desde otro lugar, por eso en clave intifada, que Mm. sería la propuesta del día. Y bueno, y por eso nuestra propuesta es leer la sublevación en clave intifada en contra del sionismo. ¿Ahí quieres decir tú? Trajimos como ruta el nombre del taller. Ese es nuestro texto. Lo que trajimos de textos es para acompañar ese texto, que es Mm. simplemente esa frase. Entonces, sublevación nos parece que como que todos sabemos lo que es sublevarse, pero en el minuto que lo vamos poniendo y lo acompañamos de sus sinónimos y de lo que trae y lo que propone, empieza a abrirse un camino mucho más amplio de que lo que es ese lugar o lo que podemos llamar sublevación. Mm. Entonces, un alzamiento, una insurgencia, una insurrección, un levantamiento, rebelión, motín, pronunciamiento, levantamiento contra la autoridad, indignación, insubordinación, ira, desobediencia, desacato, sublevación como una interrupción de una captura, de alguna sujeción, de algún sometimiento. Y ahí como que se nos abre algo clave que tal vez hay cosas que son sublevaciones que no las nombramos como tal. Nos parecía como bonito que si la vamos acompañando con otras cosas, parece que sí podemos encontrar también otras formas de sublevarnos, o tal vez ya tenemos muchas sublevaciones en muchos actos y no los llamamos, no los nombramos desde ahí. Sí, y bueno, supongo que también ahí lo que queremos decir es como pensar más allá como de los nombres, o como si esto le vamos a llamar, no sé, resistencia, sublevación, insurgencia. Supongo que a veces sí pasa mucho que se discute como cuál es el nombre, pero más allá de eso parece que hay como ciertas prácticas que las podemos llamar de varias maneras en varios lugares distintos, o podemos aprender de esos otros lugares y de esos otros nombres, más allá como de
nombrar, ¿no? Que siento que hay cierta academia, sobre todo cuando se quiere pensar como en los movimientos sociales o en las luchas, y que las quiere como agrupar, ordenar o asignarles como una categoría específica. Y justo lo que pensamos que nos devela la cuestión palestina y sobre todo desde una perspectiva de la intifada es que esos nombramientos quedan cortos, que parece que nos faltan palabras, conceptos y que nos falta más bien movernos desde esos lugares a los que estamos acostumbrados a estar. Y bueno, entonces por eso planteamos la pregunta de qué significa sublevarse en los tiempos del fin de todo relato revolucionario, que por supuesto es una incitación a los compañeros revolucionarios. Una pregunta que también nos trae Rodrigo, ¿no? En su Sí. texto, Ujú. también es de Rodrigo. Yo creo que esta pregunta igual es como clave, ¿no? Mm. Precisamente porque ya dejamos como ese lugar o esa ruta, ¿no? Que era como una alternancia del poder o tal vez disputar el poder como un lugar de, de un proceso final, ¿no? Mm. Como que hubiese un querer llegar a, como que fuese una meta y ya no está. Ujú. Y quizás eso es lo que está todo el tiempo la gente de diferentes territorios, como que está mirando lo que está sucediendo en cada espacio de revuelta, tratar de preguntarse eso, como si estaban o no preparados para un algo, como que hubiese que llegar a algún lugar con eso. Si sirvió o no sirvió, si estábamos preparados o no estábamos preparados, como que hay una cosa así como todavía en que la lectura se está mirando en algo que ocurrió en un pasado no muy lejano, pero que ya no pertenece, que digamos, como a la forma ni siquiera que se esté planteando en los espacios donde esto sucede. Y, y entonces, si no está ese horizonte como un lugar que queremos llegar, eh, está interesante pensar entonces qué significa sublevarse, ¿no? Es como, Sí, ¿qué hay con esto entonces? sí, y quizá ahí cabe decir, en todo caso, supongo que no lo dijimos al principio, pero como que a mí algo que me parece interesante en las lecturas de Carmi es que bueno, él como residente de Chile también ha escrito mucho sobre la revuelta y ha pensado mucho sobre la revuelta, entonces a mí también me parece súper interesante como va como a veces conjugando como esos ejercicios de pensar las revueltas como de estos presentes, pero también como estas otras noticias que nos llegan también de la intifada, que nos llegan de la cuestión palestina y de algo que sigue ocurriendo hoy en día, pero no por eso nos vamos a quedar con la mirada como de, no sé, como de la inmediatez que muchas veces producen los medios de comunicación y todo lo que circula, sino que también darnos este tiempo para cuestionarnos y pensar más allá. Y bueno, acá esto lo pensamos, trajimos como un par de súper acotado, como podríamos decir, de ejemplos, pero también supongo que la palabra queda corta. Yo creo que son como imágenes que nos llegan, noticias que nos llegan de forma de sublevarse, de desobedecer, y que muchas veces no las podemos incorporar en los relatos de lo que se nos ha enseñado es una revolución, o es un sujeto revolucionario, o es una protesta, o es una movilización, etcétera. ¿Quieres decir algo ahí? Sí, bueno, ahí como las imágenes vienen como a graficar eh, ese desacato, ¿no? Mm. Que finalmente podríamos decir que es lo que es la sublevación misma, ese desacato. Eh, y lo que estamos mirando, digamos, desde lo que acontece en Palestina, es que parece que nunca se ubican, eh, permiten quedarse en la ubicación que les quiere dar el opresor. Entonces, Mm. eso es algo que está pasando todo el tiempo y que son esos pequeños micro gestos que todo el tiempo están diciendo, me ubico donde yo voy a sostener o como yo voy a hacer, ¿no? No es donde tú me ubicas, a pesar, digamos, del escenario en el que estamos hablando, o sea, en pleno genocidio estamos viendo como este querer regresar a un lugar donde supuestamente nadie puede vivir, porque ya no queda nada. Entonces, el mandato es que tienen que salir, por algo bombardeamos este espacio, ya no, ustedes ya no pueden estar acá.
pero el regreso es masivo. Entonces, como incluso esa imagen que ya está hecho como una gráfica, un dibujo, que es ese hombre, ese anciano, eh, es como un cuerpo que no debiera estar regresando, no debiera estar caminando, debiera estar como ya rindiéndose, ¿no? A esas alturas de su vida, como que, como que lo impactante es que no está la posibilidad de un sometimiento ni un mandato de absolutamente nada, pareciera, ¿no? Es como donde debiera haber dolor, hay una forma siempre de hacer un parkour, un salto, un gesto, un símbolo de algo que está diciendo lo contrario de donde se le quiere ubicar. Y yo creo que eso es lo impactante que estamos viendo y que estamos recibiendo. Y por eso queríamos traer este título, digamos, como lo impactante es tantas formas de sublevarse, tantas formas de desacatar, pero en ese gesto, ¿no? En algo como bueno, la otra imagen es realmente impactante, ¿no? Es como un rehén israelí besando a su captor, como agradeciéndole por el cuidado que tuvo, el tiempo que lo tuvo ahí de rehén. O sea, como pareciera que no, que hay algo todo el tiempo que no calza en el relato y entonces hay como muchas imágenes aparte de lo de la captura de lo que se quiere decir y todo lo que estamos viendo alrededor es otra cosa, ¿no? Como, Sí, también lo que hemos conversado sobre como estas como imágenes era también como la idea de subvertir incluso como esas tareas como cotidianas en un contexto como de un genocidio o de una ocupación, donde también pareciera que, como algo que hemos conversado en otros momentos, como de lo inapropiable, pareciera que incluso cuando se prohíbe la bandera, como vemos acá, por algo la sandía se transforma como en un gesto de desobediencia y también de seguir enunciando la misma bandera, los mismos símbolos, los mismos colores. Y eso también nos parece como algo muy interesante de mirar, de aprender y como de pensarlo como que pareciera que en cosas muy sencillas hay grandes desacatos. Ahí pareciera que también está como esa desobediencia y no solamente como, no sé, en otras formas revolucionarias que a veces como estamos acostumbrados como a observar. Eh, bueno, como también bailar dab, que ahí mismo en la ocupación, en el genocidio. Ujú. No sé si quieres decir algo más ahí o ya sí, paso a bueno, es la... que hemos conversado mucho como en torno a esto también, ¿no? Sí. Como mirábamos y pensábamos en eso, ¿no? En la ritualización de como que hay algo que los palestinos van haciendo como en un tiempo lento y que Mm, uno no sabe cómo va sucediendo eso porque es todo tan inmediato, eh, como como devolver a cada momento un gesto que es como que pareciera que el mundo está mirando y lo que estamos diciendo se cuida de una manera mm, muy especial. Nada queda en el descuido. Cada cosita está puesta ahí porque dice un todo, es parte mm, del proyecto de enunciación de liberación. Entonces, no sé, no, el cuidado con los rehenes, vimos cómo tenían ahí como un escenario montado con una gráfica detrás, con un hombre con raíces en sus pies, ¿no? Arraigado a su tierra, a la tierra, como todo, cada detalle es como, ¿qué mm, es esto que estamos mirando? Como, y como lo más importante es ponerlo en contexto, o sea, estamos hablando de un genocidio con uno de los territorios, digamos, más armados que hay en el planeta, como que no es cualquier lugar y eso es lo que lo hace más asombroso. Porque claro, decimos, en otro lado podemos ver esto mismo, en otro territorio no tiene la misma lectura que tiene acá, ¿no? El detenerse a cocinar, pero no cocinar para uno, cocinar para todos. Como que uno ve corriendo niñas en la calle y no sabe al cuidado de quién están, pareciera que están al cuidado de todos, ¿no? Es como, hay, como cosas que uno va tratando de hacerse una idea de cómo es este sostener la vida, cómo es este querer como pulsar algo que está diciendo estamos vivos y en medio de esa polvareda de una bomba estamos bailando. Es como hay algo que parece
tan distinto, como decía recién Constanza, a lo que estamos acostumbrados a ver un enfrentamiento militar entre dos fuerzas. No quiere decir que no esté también todo lo que es la resistencia armada, pero es que aquí resisten cuerpos, resisten niñas cantando, resisten mujeres cocinando, hombres al cuidado de niñeces, como que todo eso como que se está desarmando todo el rato, ¿no? Como que estamos mirando ese cambio de roles también, ¿no? Como niñas grandes, diciendo cosas como muy grandes. Las revueltas y sus procesos implican la sublevación de lazos, mutación de afectos y erotización de cuerpos. No asistimos aquí al intento de toma del poder por parte de un movimiento, partido o vanguardia, sino la restitución de las potencias por parte de les cualquiera. Bueno, y me encanta esa frase. Como que además siento que como que dialoga demasiado bien también, al menos en el caso chileno, con lo que pasó en la revuelta, donde creo que mucha de la discusión derivó en pensar en un horizonte de una democracia y quienes no se inscribieron ahí pasamos a ser más los cualquiera de lo cualquiera. Pero en este caso creo que es súper, bueno, es muy distinto porque la cuestión palestina no se plantea justo como desde esos lugares, pareciera que esa discusión ya no está, no es parte, sino que más bien se construye desde ese lugar que no es la toma del poder, a diferencia de otros movimientos que creo que en el curso de se lo tienen que preguntar. Y supongo que ahí surgen como las diferencias o las diferencias se ven, porque al final siempre están. Mm. Y ahí tenemos, claro, y ahí yo pensaba mucho como, bueno, en este texto de la María Lugones de Peregrinaje, ella habla más sobre resistencia, pero de nuevo, como que la propuesta sería pensar más allá, como que si le ponemos revuelta, resistencia, lucha, dependiendo claramente cómo cada grupo se quiera nombrar, pero para quienes observamos o para quienes miramos, más allá de eso, me parece interesante que ella plantea que muchas veces hay resistencias que simplemente no están nombradas y que no por eso no estén ocurriendo. Y eso creo que sí es como algo que nos sirve también para mirar la cuestión palestina, para pensar en clave intifada, para sentir en clave intifada y dejar de observar, ¿cierto?, como de la manera que ya la hemos aprendido y más bien desaprenderla y ojalá como tratar de jalar cosas como que no, estas noticias que nos trae la intifada. Entonces ella dice, a veces una concepción no está articulada lingüísticamente, sino que está contenida en el significado de los actos de resistencia, cuya interpretación devela las particularidades de las reducciones opresivas que están siendo resistidas. Bueno, y ahí también lo que me parece súper interesante de lo que plantea es la idea de que muchas veces también esa resistencia no está nombrada así, porque también hay una opresión que a veces no está develada, sino que más bien a veces la podemos ver en la medida que estamos resistiendo. Pareciera que también hay opresiones que también supongo que algo como que se discute mucho en ciertos campos, ya sea como fuera como dentro de las academias, y es como cuáles son esas opresiones, cuáles son las más importantes. Creo que eso es como un debate que parece que no se agota. Y me parece súper interesante lo que ella plantea, que en realidad no hay que entender o más bien como asumir como esa incapacidad de poder ver y nombrar. Hay cosas que no están dichas, hay cosas que no están nombradas y no por eso están dejando de ocurrir. Y sobre todo como algo que, bueno, no sé si aparece más adelante, pero que hablamos mucho también sobre la temporalidad, como de pensar en el presente y no solamente pensar como en el pasado hacia el futuro, sino que también como que el llamado es a pensar en lo que está ocurriendo ahora o a ver lo que está ocurriendo ahora. No sé si quieres agregar algo ahí. Vale, sí. No, démosle. Una revuelta deviene mixtura antes de cualquier confiscación identitaria. Jamás reclama pureza para sí,
sino nada más que mezcla, intersecciones, pasos plagados de selvas, jaurías tramadas de peligro, falta de toda garantía, de toda certeza posible. Bueno, y ahí pusimos como la flechita, sublevación o. La idea sería ahí también como la pregunta con la que abrimos, de qué otras cosas podrían caber ahí, quizás con otros nombres, quizás con otras palabras o quizás con otras formas. No tienen que ser palabras. Me parece aquí como también lo interesante que trae eh, a una revuelta es esa falta de toda garantía y de toda certeza posible, ¿no? Ujú, Como que la potencia está puesta en la ira, ¿no? En que un algo que es el llamado a estar, más no sabemos qué va a pasar con esto, ¿no? Ni siquiera ujú, está en el horizonte, es simplemente como dejar paso, abrir paso a desatar eso, que es lo que empieza a componerse y es lo que realmente es esa mixtura finalmente, porque cada uno siente esa potencia desde diferentes lugares y también hay arrojos distintos, entonces es en la composición de ese encuentro lo que va generando que un suceso único y particular que no tiene una ruta definida. ujú. Aquí ¿La también ley? quisimos traer como otro concepto, ¿no? El motín, que también es como interesante porque el motín como que nos lleva como a conceptos más antiguos, ¿no? Como que ya no se ocupa mucho el motín. No, Eh, pero me el gusta. motín organizado es capaz de producir lo que esta sociedad no tiene aptitud de engendrar, vínculos vivos e irreversibles. Nadie sale nunca indemne de su primer motín. En el motín hay producción y afirmación de amistades, configuración franca del mundo. El motín es deseable como momento de verdad, es formador por cuanto hace ver. Ese es el Comité Invisible del texto Ahora, publicado en 2017. Y eso yo creo que no sé, yo creo que todos, tal vez quienes hemos estado en un momento de revuelta, hay complicidades, ¿no? Y vínculos que se forman ahí en ese momento, en ese estar, Mm, eh, y se organiza el territorio de esa manera también, ¿no? Como un cuidado de que podamos hacer lo que no hemos dispuesto a hacer. Muchas veces nos convocamos en esa clandestinidad y nos juntamos con gente que no conocemos, que tratamos también de ser cuidadosos en ese encuentro, de hacer lo que tenemos que hacer y ya está, ¿no? Y ese motín es como un pacto, ¿no? Con esas personas que estuvieron ahí, que se disuelve, ya está, más nada. Entonces también ahí como lo importante de ese encuentro, de ese momento, de por muy fugaz que sea, ujú, genera yo creo que como esa afirmación de amistades que dice acá, ¿no? ujú. Sí. Y bueno, y la intifada como, como, como nombre, ¿no? De dónde viene y era importante para nosotros traerlo también en su contexto histórico, es el nombre del levantamiento popular palestino acontecido en 1987 que desafió a la colonización sionista sobre los territorios ocupados, implicó un cambio en la imaginación política de los palestinos. Inició una nueva etapa en las relaciones entre el ocupante y el ocupado. Yo creo que esto es como bien importante como también ponerlo en contexto histórico, porque han habido solo dos intifadas nombradas desde el territorio palestino, a pesar de que uno puede ver muchas cosas similares que permanentemente están ahí siendo y aconteciendo como eh, digamos, como un levantamiento, más no es nombrado desde ahí. O sea, algo particular aconteció en esas dos oportunidades que fue, digamos, un llamado masivo del territorio, una convocatoria con una fuerza y una potencia
que, que yo creo que lo más importante es lo que está puesto ahí, ¿no? Que implica un cambio en la imaginación política de los palestinos. O sea, no se imaginaron nunca lo que eso iba a provocar para el enemigo, ¿no? Es como, de ahí pasaron muchas otras cosas, digamos, como un cierto, podríamos decir, eh, como un prepararse ya a dónde iban, ¿no? No era tan fácil, parece, esto de ocupar. Algo venía muy grande que no era domable por el ocupante, entonces cambió el status quo un poco, ¿no? La intifada tiene lugar en los bordes de la historia, no es más que una potencia que se da solo como un ser con, proveniente del término árabe nafada, que designa desempolvamiento, sacudimiento, agitación o levantamiento, remite a la presencia de una cierta violencia que remueve el estado de cosas, desempolva un pasado que sacude o agita lo que yacía inerte. La intifada no es nada más que un levantamiento de las capas que dormían en alguna tierra. La intifada es clandestina, se mantiene la invisibilidad de una fuerza, de una violencia que sacude, agita y levanta desde las sombras. También dicho que no hay nada como que agregar. Muy bien, como... No, acá sí, o sea, acá sí hemos, bueno, no es que antes no, pero sí hemos hablado harto también como de, bueno, aquí está lo de la temporalidad, como de como estos ejercicios o acciones que nos apelan a un futuro, como lo haría como la revolución que hemos entendido, como sobre todo como algunos compañeros de asambleas y de otros espacios, les encanta hablar. Eh, Como que ese horizonte que puede ser una revolución, puede ser un ejercicio democrático, pareciera que acá tampoco está, sino que nos devuelve o nos regresa, o así lo estábamos como conversando, como al presente. Es decir, como que en este presente no voy a soportar ni voy a sostener cómo están las cosas y por lo tanto voy a luchar o por lo tanto voy a hacer tal o cual cosa. A diferencia de otros modelos como de pensar lo que se ha denominado como activismos, que sería como, bueno, las cosas van a cambiar, las cosas van a estar mejor, entonces por mientras dejemos que las cosas sigan y ya bueno, algo va a pasar, algo va a cambiar. Y aquí hay como una desobediencia, como ese tiempo, que sería en el futuro, o que también a veces como esas miradas nostálgicas que parece que eso solo ocurrió en el pasado y ya no puede volver a ocurrir. Y aquí justo también vemos como ese, o sea, siento que justo lo que acá menciona Carmi como que nos remite como a eso de la temporalidad. Mm. ¿La leo? Uh-huh. Volvemos a poblar las calles, recorremos esquinas, nos dejamos abrazar por la multitud y siempre un grafiti, un texto, un poema o una simple consigna que nadie sabe de dónde surgió ni quién lo inventó. Da cuenta del instante de peligro en que se sobrevino su intensidad. Mm. Uh-huh. ¿Sigo? ¿O querés Sí, decir sí, algo? sí, ¿no? Vamos como abonando a lo que Ay. estamos trayendo, ¿no? Como parte de... Ah, pero es que después venía esto. Trajimos aquí a Luisa, que se pregunta de dónde viene la violencia. ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos? Los poderosos, los ricos. ¿Desde dónde viene la violencia? A ellos les molesta el desorden y la violencia porque ellos son los dueños del desorden y la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros tenemos que morir callades. Aquí está un poco
traer como también el desde dónde se estuvo leyendo tanto tiempo, ¿no? Esta idea del terrorista Mm, palestino, esa ubicación que era quien toma las armas, pero parece que hay un consenso de que hay alguien que sí puede tomarlo, ¿no? Y ahí no se les dice terrorista a esos que sí tienen las armas, sino que quien, eh, no sé, aquí como que trajimos y lo acompañamos también con un texto de Leila Khaled, que viene un poquito más adelante, pero que habla de lo mismo, ¿no? Como esta idea de que en algún momento, sin dudarlo, el pueblo palestino aprendió a luchar con armas, que no era algo que estaba allí, no tenían ejército tampoco, ¿no? Entonces, mm, llega un momento como que se hace imperativo el tratar de tener algo más similar al enemigo, mm, pero poniendo también siempre en relieve la diferencia de la resistencia armada, ¿no? Como un lugar legítimo, y también acá en estos territorios lo hemos vivido y lo seguimos viviendo como un olvido de los compañeros que están presos, ¿no? Como que ya hay poco intento de hacer algo por sacarlo todavía. Nos pasa eso acá con muchos compañeros que fueron parte de la resistencia armada de liberación de la dictadura. Como no olvidar ahí a quienes luchan. mm, mm. Me encanta este texto. Lelo, lelo. La intifada no nace ni muere, más bien está siempre a punto de estallar. Es eterna en este sentido muy preciso, como potencia de una irrupción aún no acontecida. Convive con nosotros, pero en silencio. Necesitamos de una cierta violencia para desatar su furia. Arde desapareciendo y desaparece surgiendo. Sí, a mí lo que me parece ahí, como que de nuevo lo pienso mucho también en la revuelta en Chile, pero bueno, en otras revueltas y en otras luchas y en otras, no sé, experiencias. Em, Como para mí ahí estaría como también nombrar o decir algo inapropiable, como que no, como más allá de si le decimos como le decimos, como está a punto de estallar, no sabemos cuándo va a suceder. Y como no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni quiénes, porque también es una ira o un desacato que se mueve y no sabemos por dónde anda. Y supongo que lo que se busca a través de, no sé, por ejemplo, esta semana acá en la Ciudad de México pareció que va a ser la ciudad con la mejor videovigilancia del mundo o de América Latina, algo así. Bueno, entonces ahí nos están tratando todo el tiempo, ¿no? De mirar, de cartografiar, de precisar qué hacemos, qué comemos, dónde vamos, qué hacemos, pero hay algo que es inaccesible, que no se sabe, que es esa ira, que es esa desobediencia, que no se sabe cuándo puede estallar, como en el caso de lo que pasó en la revuelta en Chile, y también como en la intifada o como lo que pasa con la cuestión palestina, que pareciera que por más que el sionismo y bueno, y otras fuerzas busquen como contener, no lo pueden hacer. Y ahí, bueno, otra cosa que habíamos conversado mucho también era como que cómo eso también tuvo una, para el caso de lo que está pasando ahora, particularmente en el último año y algo en Palestina, también como ese desacato como de, desde la solidaridad internacional de cierta manera, como ya sea, no sé, acá como en México, viendo también la experiencia del boicot académico, bueno, y de otros grupos de BDS que están trabajando en la ciudad y en otros espacios, también ver cómo ese desacato se mueve y parece que traspasa fronteras y de nuevo es como desde esos lugares inimaginables que en teoría esas personas nunca se iban a cuestionar nada o si es que se lo cuestionaban no iba a ser de esa manera, parece que esa desobediencia se comienza como a replicar, que creo que es una como de las lecciones que nos deja también como BDS en general, que es como ese llamado como a participar también. Mm, Toda cartografía lleva consigo puntos ciegos. No puede jamás captar el leve pulso por el que respira una intifada.
Yo creo que eso es muy importante tenerlo como muy en consideración en nuestros caminares, ¿no? Siempre hay un punto ciego donde podemos irrumpir. Siendo la potencia de todo lugar posible, la intifada preña de imaginación a los pueblos ofreciéndoles un sueño históricamente concreto al que abrazar. No se trata de sumar, sino de multiplicar. La clave de la intifada no reside tanto en la cantidad, sino en la posibilidad. Y vamos a tachar ahí el preñar, nos olvidamos de esa Sí, flecha, eso mismo pensé. se nos fue. Sí, yo creo que eso es lo que nos pasa con la intifada, ¿no? Por eso como que la miramos, porque precisamente nos entrega como otros imaginarios de resistencia, otras formas de hacer, otra corporalidad también, como espacial, incluso, como cómo se organiza eso. Creo que es súper importante también pensarlo como acontecen diferentes tipos de revuelta, ¿no? Como que algunas se concentran en un lugar, otras se desplazan, ¿no? Es como hay como marchas que van irrumpiendo y que esa fuerza, me recuerdo como cuando vimos lo que acontecía en Ecuador antes de nuestra revuelta, era como ver esta masa que caminaba, caminaba, caminaba por días y era como algo así como imparable de masa. Eh, Agitada y como con un nivel también de sostener esa caminata, por tanto. Y también hay algo ahí, ¿no? Como el algo que se sostiene por mucho rato. Esa insistencia en la que finalmente como que lo dota de un poder que no tiene que ver como la cantidad, sino que como el sostenerlo lo hace múltiple, ¿no? Lo engrandece por sostenerlo. Entonces, claro, no es lo mismo, hacemos una marcha y sabemos que nos dieron permiso para marchar de un lugar a un lugar y se acaba, pero el sostenerlo y sostenerlo, un poco lo que se hizo también hace unas semanas atrás, un mes tal vez, cuando se quiso pasar toda la noche leyendo todos los nombres de niñas asesinados por el sionismo y que lo impactante era que a todas las horas no paraba de leerse eso y lo impactante era ver cuerpos que estaban leyendo este texto y los nombres y que eran la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis de la mañana y amanecía y no y estaba esa presencia y la necesidad de nombrarlo con esa insistencia que es como que ya genera un quiebre en que hay algo que estamos dispuestos a transar. No importa no dormir, no importa caminar más, no importa ir un poco más allá, algo que, que, que irrumpa. Bueno, y ahí sobre lo mismo, como de nuevo pensando, trayendo, invocando a la Lugones, que dice que cuando miramos a la resistencia, el intento no sería glorificar la resistencia a las opresiones, sino más bien entender la resistencia como bosquejo de nuestras posibilidades. De nuevo, es como, ¿por qué observamos la intifada? ¿Por qué elegimos el nombre por ahora, clave intifada? Mañana puede ser otro. La importancia o como nuestra idea, lo que queríamos proponer es como esto nos abre posibilidades a ver lo que quizás ya está ocurriendo o a inventar nuevas formas de que ocurran otras cosas hoy día, no mañana ni pasado, sino ojalá ahora también, que sería como transformarlo, como a pensarnos más en ese presente, no en el presente del capitalismo que nos atrapa como en lo mercantil, sino que en un presente de desobediencia. Bueno, aquí llegamos a la parte más fea. No sé si quieres decir algo antes. No, no, vámonos. Bueno, y como teníamos que hablar de esto también, eh, vamos a hablar un poco del sionismo. En nuestras palabras, por supuesto.
El sionismo propuso desde sus inicios ocupar un territorio para la creación de un Estado para los judíos del mundo, planteándolo como un asunto de política internacional. Y es importante saber Ujú, que se buscó territorio, ¿no? claro. De hecho, una de las alternativas era acá en la Patagonia chilena-argentina, instalarse. Sí, y ahí también, bueno, lo que hemos conversado que era importante como mencionar es que hasta el presente, ¿no? Se nos trata como de imponer la idea de que es un asunto de política internacional. Aparentemente sería un problema como que nos involucra a todos, pero nos involucra a todos en la medida que podemos sostener la idea que ellos tienen, porque cuando nos involucramos para decir que no estamos de acuerdo, ahí ya no es un problema internacional, ahí ya es otro problema. Entonces eso también es como, creo que algo como importante como plantean la narrativa y también, bueno, lo que, toda la idea que se lleva a cabo de la ocupación. El proyecto sionista tiene el mandato de exterminar los cuerpos de mujeres y niñas para asegurar la interrupción de la vida palestina, exterminar la posibilidad de un pasado, presente y futuro. Y bueno, esto fue una idea que también ya veníamos como rumiando de un taller anterior que la trabajamos en particular pensando más en lo espacial. Hay gente que se ha dedicado a trabajar más esa idea como de cómo, bueno, la ocupación en el territorio y cómo eso se traduce como en otras expresiones de la vida. Pero lo que nosotras nos quedábamos más pensando era en la idea de la interrupción de la vida palestina. Y también ahí, a partir de eso, nos cuestionábamos justo como algunos términos que nos podrían servir, como hablar de colonialismo, pero decíamos, bueno, pero también nos quedamos cortas, hay algo como que falta y por ahora siento que nos quedamos como con este parrafito, como para seguir pensándolo, sobre todo también en esta interrupción que se busca no solamente como exterminar como el futuro o el presente, que es como lo que supongo que los medios más vemos, sino también el pasado. Y ahí hay como todo un tema, ¿cierto? Como de lo que también hoy día hablamos de apropiación cultural, pero es que excede también la apropiación cultural. O sea, cuando uno va al supermercado y ve el hummus marca y que dice original de Israel, eso ya es otra cosa. Eso ya ni siquiera es como, no alcanza a ser apropiación. Entonces, eh, como que por ahora nos quedamos como con esta propuesta. Hay ahí como Ujú, la necesidad de borrar el pasado mm, es para poder construir esa suplantación de identidad, ¿no? ujú, Eh, ese robo identitario implica no dejar vestigios de aquello que existió. ujú, Entonces, no solamente vamos a destruir sus calles o su ordenamiento, sino que vamos a poner encima otra forma de construir. Bueno, eso también lo vimos en otro taller, como estaba nombrando Cota, pero es ujú, importante que miremos como que el proyecto de ocupación implica hacerse cargo de no dejar vestigio. mm, Entonces, por eso no cabe la palabra, el concepto colonialidad en este caso, por mucho que también lo ocupemos, ujú, pero la colonialidad implica que se queden los que están exterminando, entonces esto es un mm, borroneamiento en todas sus latitudes, sobre todo el empecinamiento en destruir universidades, destruir los museos y todo lo que hay de historia, ¿no? Palestina. sí. Claro, ahí en otro taller lo que conversábamos era sobre unos textos que Lambert lo llama eso la política bulldozer, que sería justo la idea de un bulldozer que aplana. Entonces pasa, como hemos visto muchas imágenes, bueno, que no quiero nombrar ciertos personajes, pero como que estas imágenes futuristas que muestran Gaza de otra manera, donde, claro, primero se aplana ese terreno y se aplasta todo lo que había para luego sobre eso construir estas nuevas ciudades, nuevos circuitos económicos y etcétera, lo que se quiera, lo que tengan planeado, que no les va a funcionar. ¿No quieres leer? Bueno, aquí hicimos un intento, mientras estábamos también como mirando todo lo que estaba pasando y la necesidad de nombrarlo y de agruparlo para que también en conjunto cobre la fuerza y la potencia que tiene, ¿no? Esto devastador.
Entonces, aquí con esa intención, eh, traemos como estamos viendo en qué conceptos se agrupa el proyecto sionista, que busca el control, la vigilancia, exterminio, hostigamiento, humillación, demolición, desplazamiento, segregación, europeización, occidentalización, sometimiento, expropiación, borroneamiento, persecución, invasión, desmantelamiento, apartheid, ocupación, colonicidio, apropiación, robo, usurpación, bombardeo, privación, encarcelamiento, ultraje, aislamiento, racialización, administración, suplantación, genocidio. Y aquí está el texto de Leila. Cuando la gente me llama terrorista, yo les pregunto, ¿quién plantó el terrorismo en nuestro territorio? Alguien vino y tomó nuestras tierras, obligándonos a salir, a vivir en campamentos. Eso es terrorismo. Usar medios para resistir ese terrorismo y detener sus efectos, eso es luchar. Bueno, no sé si decimos algo más ahí. Sí, solo poner a Leila, en verdad hay tantas mujeres, ¿no? De la lucha palestina y de la lucha armada. De hecho, hay un documental muy bonito donde hablan estas mujeres ya grandes y se reúnen y cuentan también ahí sus participaciones dentro de esa lucha armada, que también desmonta la idea de la mujer de Oriente, ¿no? Que se le quiere situar con velo, sometida, en la cocina, detrás de un hombre, cuando en Palestina como que eso nunca ha estado, ¿no? Siempre han convivido además, todas las religiones han estado ahí también, entonces probablemente sí, hay cuerpos que se ubican desde esos lugares también como religiosos y que implica ciertas vestimentas, pero no son totalizantes. Y entonces, como también creo que traerla a Leila era volver a recordar que la primera vez que se secuestró un avión fue una mujer y fue Leila. Y como aviso parroquial, bueno, vamos a proyectar el documental el 20 de marzo en el Instituto Mora, en el auditorio, en la sede Plaza, subtitulado al español, así que va a estar muy chido. Bueno, y como siempre pensamos cómo hacer los cierres, y en este caso, bueno, ojalá ahora ya sí podamos hablar un poco, pero nos queríamos ir también como con alguna idea así, acuerpada. Entonces trajimos esta del Comité Invisible, que dice probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer, vivir pues ahora. Como que también pensábamos en este cierre y en ese ahora que no necesariamente lo más importante es como ganar, porque eso es como un lugar, ¿no? Sino que el decir ahora que no vas a someterme ahora. Ese ejercicio del ahora implica que tal vez las herramientas sean muy precarias, y hay poco elemento como para decir, bueno, tú con quién combates con eso. Pero el ejercicio de una corporalidad que no se somete, de una forma de vivir que no se somete, ya es un ahora que lo hace indomable. Entonces, creo que ahí también pensábamos como que radica ese lugarcito donde seguir manteniendo viva esa llama de esa intifada que puede en cualquier momento brotar, como que el que esté ahí, en ese silencio, en esa clandestinidad, también se alimenta de ese desacato que es un cotidiano, que es el ejercicio de ciertos gestos, y también son nuestras decisiones políticas en ese pequeño microespacio cotidiano que tenemos.
pero que es en cada momento, porque si hay algo que nos implica el ahora, es que siempre estamos renunciando a algo, decidiendo con qué componemos y con qué, Mm, de qué nos desagregamos. Y ese ejercicio, cuando es enunciativo, tiene una fuerza enorme. Y siempre uno encuentra tribu en ese lugar. Y por eso estamos acá con la ambulante, porque es ujú, transfronteriza. Y por eso también hoy día llegaron amigues como Santi, que lo vemos ahí, mm, que también abre otros espacios de ujú, reflexión y que también está invitando a aprender esa llamita y mantenerla ujú, viva. Entonces, como importante para nosotros el poner esa hora como que no hay un mañana, no hay, es mm, ahora cuando podemos agenciarnos en que suceda algo y traemos la cuestión palestina, no solamente porque está pasando un genocidio y se nos hace imperativo que no dejemos de hablar de aquello, eh, sino porque hay algo en esa lucha que nos abre otro horizonte, que tal vez jamás hubiésemos imaginado como un lugar que ya está totalmente desmembrado, que ni siquiera tiene existencia territorial como país, porque realmente son fragmentos de tierra, como ha hecho la posibilidad de que el mundo ha devenido Palestina. Eso es algo que pareciera que logramos doblegar todos los espacios de control digital, que nos bajan la información, pero no pudieron con eso. Y entonces fue tan fuerte que ya el mundo y los estados que han devenido sionistas han tenido que prohibir el kufiyya que traemos puesto, porque ya no pueden, como que ya no son solo los palestinos que están allá, parece que el mundo está arrasando con la cuestión palestina como un horizonte que en el fondo es como si gana en el fondo los palestinos, es que van a ganar todos los oprimidos de este mundo, porque es precisamente en ese territorio donde está permanentemente en ejercicio todas y atraviesan todas las violencias del mundo, o sea, es ahí. Entonces, como que hay algo que está pasando que excede el control, ¿no? Entonces, ahora estamos vigilados con esto, qué portamos, si tenemos o no una sandía, quedamos identificados, si tenemos, eh, como que venimos muchos atrás, ¿no? Entonces, como que me gusta pensarlo así, como que ya somos muchos más. Y eso. sí, ese era nuestro cierre. Gracias. Lo dejáis. Muchísimas gracias por su palabra tan fuerte y poderosa, Pau, Constanza. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, sí te escuchas. Ah, qué bueno. Me quedo con esta última frase que le puse una palabra más o una palabra menos que justo acaba de comentar Paula. Pues entonces el territorio de Palestina, que no tiene territorio, ahora es todo el mundo, ¿no? Palestina tiene el territorio en todo el mundo oprimido y que al final es casi todo el mundo. Entonces, Palestina es de todo el mundo. Y bueno, más bien, me gustaría abrir el espacio acá con las personas que están conectadas aún en el chat del Zoom. Entendemos que para allá, para el sur, ya ahorita es muy noche y también están un poquito con sueño. Y bueno, te agradecemos, Pau, que estés desvelándote acá. Y entonces también se han retirado algunas compañeras del Zoom, pero bueno, todavía están otros y otras. Entonces no sé si de las personas que están conectadas aún en el Zoom, quisiera alguien hacer algún comentario, empezar algún diálogo con las compañeras, eh, o alguna pregunta, alguna cosa que quisieran hacer presente y extensiva aquí. Bueno, creo que Santi, no sé si quisieras como comentar algo, porque se acaba justo de salir alguien. ¿Quieres abrir tu micrófono, Santi? No, no, ¿no se escucha? No, yo creo que solo escribió. Que igual Ah, allá, ¿qué hora es? Las 12. mm. Sí, dice sublevarse, Ujú. ese gesto innegociable, irrenunciable de vida. Gracias. Ok. En el,
También tenemos acá en el Facebook que hay personas conectadas, pero no han puesto todavía comentarios ni nada. Les comentaba que, bueno, en el transcurso de la noche, madrugada, de los siguientes días, de los siguientes meses, seguramente va a haber comentarios. Entonces, pues también es una invitación a ustedes a que luego se echen un clavadito ahí a la grabación que quede para si hay algo que estar Ajá. dialogando, aunque sea Ujú. en, en desfase temporal, pues lo podamos hacer. Pero yo sí tengo como pues tengo mi cabeza revuelta un poco. eh, me revoloteó un montón de cosas. eh, Creo que son como un montón de palabras muy fuertes que hay que procesar desde estos otros espacios. Me parece muy interesante la manera en que fueron como llevando concepto a concepto y tejiendo eh, este asunto de la sublevación en clave intifada contra el sionismo. Y bueno, si está como muy claro a qué se refiere cada cosa, luego nos va llevando justo al punto de entender el territorio y el movimiento y la sublevación y lo intifado y esa emergencia de todo esto de una manera como un poco más clara. Entonces, a mí me gustó como mucho la manera en que lo tejieron, lo bordaron. Y entonces cuando iban justo como nombrando cada una de las palabras, yo pues sí pensaba en Palestina y en todo lo que estaban diciendo, pero lo traía al territorio nuestro, ¿no? Así como ustedes nombraron también su territorio en Chile y las cosas que han sucedido ahí en algunos otros espacios, pues no estamos muy lejos de Palestina, ¿no? Palestina está en cada territorio, solamente que en distintas dimensiones. Digo, acá no ha habido masacres tan intensas y todo lo que ustedes también comentaron ahorita, ¿no? De las maneras tan otras de estar resistiendo, de estar eh, pues insurgiendo, ¿no? En estos diferentes espacios. A lo mejor no son las mismas, pero sí son otras y sí están, ¿no? Y sí también tenemos una lucha constante por el territorio y sí también hay desplazados, y sí también hay muertos, y sí también hay injusticias, y sí también hay todo. Entonces, pues justo me llegaba como todas estas palabras clave que al final también están sucediendo en las resistencias que tenemos en los mismos territorios en conflicto, ¿no? Así como esas insurgencias están teniendo allá como las fortalezas correspondientes ahí en todo el mundo, pues aquí en chiquito, ¿no? O allá en otro territorio en chiquito, también hay dinámicas muy otras que también están resistiendo. Cuando estaban hablando, por ejemplo, de la sandía, ¿no? Como hay que hasta en el arte resistir de muchas formas distintas. Recordaba que acá, cuando hablaban en alguna sesión también del conflicto de tierras en Santa Fe de la Laguna y Quiroga, que son comunidades purépechas, eh, que justo fue donde nació la bandera purépecha, en la comunidad de Santa Fe, y una de las señoras que estuvo ahí como en la lucha, en la resistencia, nos contaba que, pues que a partir como de la lengua, de sus rebozos, de sus trajes, estuvieron como también eh, haciendo las herramientas de resistencia para poder eh, pues a entrarle, ¿no? Al quite y entonces a partir de los rebozos armaron no sé qué tantas cosas y los amarraron e hicieron una bandera y no sé qué, o sea, como con lo que se tiene en el territorio, con lo que se tiene a la mano, con lo que se puede significar y además es un uso cotidiano. Por ejemplo, me imagino la sandía y que también es como a lo mejor una fruta que está quizá a la mano de ellos, puedan ahí como volcar toda esa resistencia. Pues también acá el rebozo es una prenda de uso cotidiano y que además es necesaria que la traigan las mujeres siempre, ¿no? Y entonces, cómo eso que siempre traemos puede ser nuestra arma principal para
enfrentar a esto que nos oprime, ¿no? Entonces, sí, o sea, inevitablemente estaba yo acá en nuestros territorios y me parece que justo es una lectura que te permite entender en donde tú estás también parado y parada, ¿no? Entonces, eh, sí, eso, ¿no? Como, ¿cómo se imaginan ustedes más? Así como igual estoy poniendo estos ejemplos que se me ocurrieron a mí. Eh, ¿Cómo leer, pues, nuestros territorios desde Palestina, ¿no? ¿Cómo más tendríamos que hacerle para leer nuestros territorios desde todo esto que están ustedes nombrando? No sé, lo dejo. Yo creo que igual ahí queda una pregunta abierta, ¿no? Porque es precisamente componer con eso que hay que tenemos ahí a la mano. Mm, Pero yo creo que si hay algo que se requiere, es como el profundo deseo, ¿no? Si no está ese profundo deseo, lo vamos a hacer a la hora que tengamos libre, vamos a llegar tarde, veamos en otro día porque hoy día no puedo, y así como que ahí pareciera que así no pasa mucho. Pero sí como que me gustaría como decir como dos cositas que como modo también de cierre, como ya nos va quedando poquito ratito, pero ujú, que también lo pensé como en un momento, como un taller como este, como me parece que hay algo que no tenemos que perder de vista, y tenerlo muy presente, que Israel es el máximo exportador de vigilancia, mm, control y armas de destrucción masiva que prueban los cuerpos palestinos, ¿no? Entonces, siento que y algo que tenemos que incesantemente todos en sus territorios hacer es ujú, boicotear todo lo que sea marca Israel. El mm, boicot académico es fundamental. La marca Israel es algo que está ujú, ensangrentado, y eso no, por eso este espacio lo declaramos el AI, ujú, que es la sigla que se ocupa, digamos, como llamado desde el BDS, ujú. pero que también hablábamos con Constanza que ya Que está queda obsoleto decir el AI, porque ¿cuál es el mm, espacio de apartheid? O sea, sí, como que decíamos entonces que ponerle el espacio libre de pero de genocidio genocidio, israelí, claro. Mm, ya no, el apartheid que ya no sé, no nos sirve, ujú, ¿no? Siempre es tan horroroso todo lo que va ocurriendo en escalada que ni siquiera alcanzamos a nombrarlo y ya viene algo que excede. Y también como pensaba también como que lo escribí así como rapidito antes de conectarnos, como algo llamando a ver qué es lo como lo que me toca más en ese plano sensible, como inmediato de poder compartir, es que estamos mirando a Palestina y cómo irrumpe lo palestino como un mundo poblado de gestos, mm, y gestos que nos arropan mm, en este desierto. Eso es lo que a mí me evoca cuando veo algo que eso pequeñito y ese mm, gesto es como, qué importante es como a veces pensamos en cosas tan otras y cómo componemos con ese elemento que es cómo lo hacemos y cómo lo ritualizamos, tiene una mm, potencia que tal vez no hemos dimensionado. mm. Sí, yo pensaba también en la pregunta como un poco lo que decías, Paula, como que también siento que el llamado, pensándolo más también como la experiencia que tengo, como lo que hemos hecho particularmente en el colectivo, es también pensar como, o sea, como lo escribí recién, así como mirarnos hacia nosotros y también mirar hacia Palestina y de vuelta. Y pensar justo como nuestros territorios es como implacable. Hay muchos datos, hay mucha información sobre cómo en distintos territorios de América Latina la influencia que ha tenido Israel, no solo ahora, sino que desde hace décadas, y no solamente como a través de armas, y no solamente a través de vigilancia, sino que en otras como cosas que a veces ni siquiera como que le hemos dado el tiempo para observarle. Creo que el llamado en ese sentido sí es como a darnos esa tarea como parte de nuestros trabajos de colectivo, trabajos territoriales, más allá como de otras cosas que estemos haciendo. Siento que hay que hacer como ese esfuerzo de vincularlo, porque ese vínculo está. Lo que pasa es que hay que develarlo. Creo que eso
Quizá hoy día no lo platicamos tanto porque no fue tanto la idea de pensar tanto como en BDS, pero sí pensar en una clave más como gestual y como poética, que sería como pensar la intifada, pero que también es súper práctica. Pero para nosotros que no estamos allá, siento que de todas maneras es como un llamado como a hacer esa chamba que es chamba, pero hay que hacerla porque es la única manera también como de comprender también cómo nosotros también a veces estamos como acuerpando ciertas prácticas, no solo marcas, por eso como a veces BDS en eso como que se queda ahí medio como que esas corto, o sea, sí es efectivo por lo que implica, pero al mismo tiempo es como, no tiene que ver solo como con nuestros consumos, sino que también como preguntarnos como en términos, no sé, ya como más prácticos, como qué estamos entendiendo por fascismo, qué estamos entendiendo por genocidio, qué estamos entendiendo por humano. Creo que también, bueno, hoy día también ya no tuvimos tiempo de conversarlo, pero creo que también hay muchos otros discursos que están disputándose estos lugares de conversación y pareciera que hay un discurso progre también que quiere capturar esto o se quiere instalar o imponer y ese discurso también es muy, a mí me parece muy peligroso que tiene que ver con la humanidad, y entonces la naturaleza, la animalidad, de nuevo vuelve a quedar fuera, y se vuelven a reproducir estas como ideas coloniales. Por eso digo así como siento que es como un ejercicio súper potente, como mirarnos y volver a mirar, y así de ida y vuelta todo el tiempo, porque creo que eso es como que también nos obliga a estar aquí de nuevo y a mirar el aquí, como decía Paula, también como a pensar en esos gestos y en esas como cuestiones que, como también el ejemplo que das tú, está súper hermoso, o sea, como algo tan sencillo, ¿para quién es sencillo? Algo tan simple, ¿para quién es simple? Cuando es algo que es necesario, cuando es algo que tú necesitas todos los días. Entonces ahí hay una potencia y creo que lo dijiste súper bien, como eso está ocurriendo. Entonces también a veces es necesario, como en nuestros trabajos colectivos, territoriales, como darnos estos espacios de reflexión para sistematizarnos, para pensarnos y para ver eso que estamos haciendo, que está chido, que está bonito y que es fuerte. No es solamente como algo anecdótico y que también lo podemos ir conectando con otras luchas. Creo que también ahí Palestina ha sido como un ejemplo súper chido de pensar, de seguir como rumiando lo que estamos haciendo y que, como dices tú también, Daisy, como se vincula, ¿no? Se relaciona. Y creo que ahí también hay algo como que hay que seguir. Hay como, también de repente hemos usado la metáfora con Paula como de, en otros talleres, como de pensarlo también como los tejidos, ¿no? Como de las hilachas, decimos en Chile, de como los hilitos que jalas y como que quedan sueltos, pero a veces hay que seguir jalando. Y de repente el nudo, no sé, algo aparece, ¿no? Se desarma algo o aparece otra cosa. Y como eso. Sí, a mí me parece que además como de mirarnos, también sería pues agregarle los otros verbos de los otros sentidos, ¿no? El Ujú, escucharnos, el justo. sentirnos, el Mm, olernos, el saborearnos en todos los sentidos pues también, ¿no? ujú, Y, y esto pues me hace pensar que también si ya nos miramos y nos escuchamos y nos sentimos y nos olemos y todo lo demás, y nos vamos de ida y vuelta, entonces tenemos también cierta responsabilidad, ¿no? Con las cosas que vamos oliendo y sintiendo y pensando y hablando. Y esa responsabilidad no se puede quedar pues nada más en el olor o en el pensamiento o en el sentimiento. Yo creo que tiene que trascender o debería de trascender y por lo menos en la escucha ya volar hacia otros oídos, en la mirada volar hacia otros ojos, en el sentir, tocar otro corazón, otro cuerpo. Y entonces eso me hace pensar en la responsabilidad política que tenemos de no quedarnos sin hacer nada, ¿no? O sea, de justo, aparte de leer solamente la realidad, pues yo creo que es justo hacer, ¿no? Eh, hacer puede ser leer, hacer puede ser no comprar, boicotear, eh, no sé, creo que también el hacer es compartir esto, ¿no? Compartir la palabra y a lo mejor rumorar estas cosas que quizá no seamos como expertos en el tema, pero por lo menos sí podemos hacer ruiditos en otras personas que a lo mejor ni siquiera saben que existe un lugar que se llama Palestina, ¿no? Que quizá ni siquiera saben que existe otro continente, que quizá ni siquiera saben que existe algo más
fuera de su comunidad. Y no para que hagan algo y ellos boicoteen o ellas boicoteen, sino para que también tengan más herramientas para que en su realidad territorial puedan hacer o defenderse de otras maneras, ¿no? Defender el territorio con otras herramientas y creo que también eso es importante. Entonces, pues no sé qué más se les ocurre que pudiéramos hacer, ¿no? Y con esto pues también ir cerrando también el espacio y pues no sé si quisieran comentar alguna otra cosa. Agradecer, Daisy, a la biblioteca por el espacio, Sí. por la invitación, por la convocatoria, por el llamado, por Ujú. estar haciendo posible ese espacio comunitario, eh, es lo más importante, y que sigamos hablando de Mm. Palestina. Yo creo que eso es lo más importante, como que no nos capture el silencio, que no nos capture eh, como la normalización de lo que está pasando. Como Mm. que creo que nuestra labor como espacios también de contrainformación es poder hacer llegar y difundir aquello que se está bajando. También son esas pequeñas cositas que podemos ir haciendo para que se pueda ver, propagar Mm. eh, como lo que se intenta esconder, ¿no? Por ahí. Sí. Muchas gracias por aceptarnos, por invitarnos. Y ahí vamos a seguir hablando, obviamente. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Eh, pues es un gusto siempre escucharlas, tenerlas acá. Recién voy conociendo a Constanza, pero ya quiero conocerla más. Y bueno, sí, el espacio siempre está abierto, entonces, pues puede ser una primera vez. Yo creo que puede haber una segunda, tercera o más, incluso hacer una serie de Palestina, no lo sé, hay que pensar. Y pues nada, muchísimas gracias. Yo me quedo con las tres primeras palabras que abriste, Constanza, que fueron el aprender, el desaprender, y me quedo con la palabra más grandota que pues creo que es el prender, ¿no? Y hay que prender el fuego, Sí, el corazón y aprender. todo, y que arda el mundo. Y entonces solo así yo creo que las cosas cambian. Pues muchísimas gracias. No sé cómo más decirles que estamos muy agradecidos con ustedes. Y pues nada, también gracias Santi por estar por acá eh, acompañando. Gracias a los que todavía están conectados por ahí en el Facebook y a Deditos los del que se futuro. conectaron ya se tuvieron que retirar. Pues nada más también doy yo avisos parroquiales. Con esto terminamos Palestina, terminó el mes de febrero y, y súper. Y empezamos el mes de marzo con un super calendario que mañana va a salir. Esténse al pendiente, todo el mes vamos a dedicarlo a las mujeres. De hecho, esta semana fue un puente para poder, eh, para poder empezar marzo. Y pues también ahí estamos al pendiente, vamos a ir subiendo como las informaciones, los links. Ojalá que puedan participar. De todas maneras, si no pueden y después quieren darse un clavado por las grabaciones, pues ahí se quedan. Entonces, pues muchísimas gracias. Estamos aquí, seguimos aquí y pues bonita noche. Cariños. Bonita noche, gracias.